Dios les bendiga, familia. En esta tarde les saludo en el nombre admirable de nuestro Señor Jesucristo. Vamos nosotros a seguir continuando con las enseñanzas las cuales estamos dando. Mi parte estamos dando de damas, Benji de adolescentes, yo sé de jóvenes y mi esposo sobre la unicidad y el evangelismo. Entonces ahora vamos a seguir continuando. Hoy he puesto un tema: cómo nos presentamos delante de Dios. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios nosotros? Para eso vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, en el versículo 36. Eso se encuentra en el Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 36. Dice la palabra de Dios, como título pone: Dorca es resucitada. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorca. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardó en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, la llevaron a la sala, donde le rodeaban todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, las presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón el curtidor. Gloria al Señor Jesús. Habla sobre la historia de una sierva del Señor llamada Dorca. La palabra Dorca, o como la pone también aquí, que significa Tabita, quiere decir, los ambos significados quiere decir siervo. O sea que ella, su nombre daba al servicio a los demás. Ella era una mujer que daba ofrendas al Señor y hablaba del Señor, y daba también, hacía vestiduras para las mujeres viudas. Ella ofrecía eso, lo hacía con mucha gratitud, porque ella recibiría algo muy especial del Señor, porque dice que es la única sierva que andaba aprendiendo con el Señor Jesucristo, al lado del Señor, y ella era grata ante los ojos de Dios. Cuenta la historia que ella hacía buenas obras, que vestía a las viudas y quería por todo aprovechar el tiempo. Y ella, en ese tiempo que ellos venían a reunirse, las viudas, ella hablaba del Señor. Ella decía las maravillas que Dios hacía, cuántos milagros hacía. Entonces mucha gente creía y se convertía a los pies del Señor Jesucristo. En esta tarde quiero ponerles como ejemplo a esta mujer que, a pesar de una edad avanzada, ella no le importó su condición. No le importó de qué manera se presentaba al Señor, no le importó, sino lo único que ella le importó es servirle a los pies de nuestro Señor Jesucristo, agradecerle por todas las bendiciones, y ella era de gran bendición en ese tiempo para
todas las personas. Y cuando ella murió, muchos se entristecieron porque ella era una buena persona. Ella daba de lo que ella había recibido, daba de gracia. Entonces todas esas cosas eran muy importantes para el pueblo de Jope. Entonces el pueblo vivía agradecido por las buenas obras que hacía ella. A veces nosotros no vemos lo que Dios hace en nuestra vida, el día a día. No nos damos cuenta cómo Dios nos bendice cada día y a veces no somos agradecidos. No sabemos decirle gracias, Señor, por ese aliento de vida que tú me has regalado, por ese respirar, por el despertar junto a mi familia, por verla sana, por estar a pesar de esta epidemia que está pasando. Tengo a mi familia al lado. Sabemos que a veces la necesidad es más grande, lo ponemos en más alto que a Dios. Y no es así. Nosotros tenemos que ponerle primero a Dios y luego nuestras necesidades. Y ahí Dios va a transformar nuestra vida para nosotros poder dar testimonio de donde Dios a nosotros nos ha sacado. Tal vez hay madres, hay mujeres, hay esposas que a veces nosotros con nuestro carácter perdemos ese testimonio adelante de las otras personas porque ofendemos, porque puede ser que comenzamos a llevar cuento, chisme o lo que se puede decir hacia otras personas. Pero eso no nos llama el Señor a nosotros, nos llama a contar sus maravillas, a contar las grandezas que Dios hace en nosotros, porque nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Gloria al Señor Jesús. Entonces ella fue una mujer que hizo buenas obras, que mucha gente le lloró, mucha gente estaba triste, pero lo que más yo me imagino que iban a extrañar es que les hablaran de Dios. Si usted tiene una persona a su lado quien le hable de Dios, no la haga a un lado. Escúchele, que es importante porque es la boca de Dios que está hablando. Escuche, porque a veces no sabemos cómo Dios usa a las personas para mandarnos un mensaje para poder ser obedientes. Y Pedro escuchó que ella había muerto. Él estaba en Lida, un pueblo muy cercano de Jope, y mandó sus apóstoles, fueron a avisarle que había muerto Dorca. Y él fue rápido. En Lida él estaba resucitando a un muerto, Pedro. Entonces ellos vieron lo que hizo, el milagro que hizo, y fue mucha gente a ver donde estaba Dorca ya muerta, que era en Jope, y Pedro entró a la sala y dijo que salieran todos. Entonces él comenzó a orar con fe. A veces nosotros podemos decir, Señor, pero yo te vivo pidiendo muchas cosas en mi vida, yo te vivo pidiendo muchos favores que no veo yo. A veces no es nuestro tiempo, es el tiempo del Señor, cuando Dios lo disponga las cosas, porque nosotros dice que nosotros tenemos que aprender a esperar en el Señor, porque si nosotros vivimos afligidos, la aflicción no es del Señor, porque si nosotros vivimos afligidos en nuestra vida, no podemos recibir la bendición porque no estamos en paz con nuestro corazón. No podemos dirigirnos hacia las demás personas con ese amor, con eso que Dios nos ha regalado. Gloria al Señor Jesús. Entonces Pedro no dudó en ir a orar por ella, a interceder por ella, a rogar que Dios la levante. Entonces él cogió de la mano y le dijo, Tabita, levántate. Se levantó. Y ella incorporó y miró a Pedro. Entonces Pedro la cogió de la mano y la levantó y la mostró a todos. A veces Dios nos muestra
muchas cosas, nos coge de la mano nosotros y no nos damos cuenta la bendición que tenemos en nuestras manos. No sabemos aprovechar esa bendición. Nosotros tenemos que aprender a aprovechar lo que tenemos. ¿Y cuál es la gran maravilla, el gran milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas? Es tener a nuestra familia. Es tener a nuestra familia al lado, a nuestros hijos, a nuestros abuelitos, a nuestros tíos, a nuestros familiares, a nuestros primos. Cada detalle, cada cosa tenemos que valorar. Entonces, esa es la importancia que nosotros tenemos que valorar ahora en estos tiempos. Tenemos que valorar el plato de comida, el amanecer, el gracias Señor, por lo menos hoy me has dado un día más de aliento de vida para poder yo ir a trabajar, para poder yo dar de comer a mi familia. Gracias Señor por mis jefes, porque gracias a la bendición que tú me has dado, puedo yo trabajar. Bendícelo cada día más a ese jefe que yo tengo, para que cada día no me falte el alimento en mi casa y ser nosotros justos adelante de los ojos del Señor. Gloria al Señor Jesús. Qué importante es que nosotros seamos como Dorca. Tener esa gracia, esos dones, desarrollar esos dones que tal vez nosotros los tenemos escondidos, aunque nosotros las mujeres hacemos muchas cosas más en una sola vez. Lavamos, planchamos, cocinamos, miles de cosas hacemos en casa. Pero no solo de eso nosotros podemos dar fruto, tenemos que dar fruto de lo que ya hemos recibido y que es que estamos ahora recibiendo la palabra de Dios, de esa palabra que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, que nos penetra en nuestra vida y desde ahí no tenemos que dejarla que salga. Si se quede en nuestra vida, que llegue en nuestro corazón y en nuestra mente y que no salga la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. ¿Y qué aprendemos nosotros de toda esta enseñanza que Dorca nos deja en la palabra de Dios? Que su esperanza estuvo en Dios. Ella estuvo enferma y murió. Pero en esa enfermedad me imagino que estaría glorificándola al Señor, siguiendo ella predicando la palabra, diciendo que Dios es grande, las maravillas que Dios ha hecho, cómo liberó al pueblo de Israel, cómo liberó de las pandemias que había en ese tiempo también, de todas esas cosas, esas maravillas que Dios ha hecho. Entonces nosotros también podemos hacer eso, podemos dar lo que Dios ha hecho en nuestro hogar, el cambiar el carácter de nosotros, el cambiar nuestra manera de tratar a nuestros hijos, de manera de que yo, para poder hablar, Dios trata primero a mi vida para yo poder exponer la palabra de Dios. Y hay veces son nuestras debilidades que nosotros tenemos para poder decir, bueno, es verdad que a mí me toca primero para poder yo decir, es verdad. Entonces ahí es lo que Dios hace un milagro en nosotros y nosotros podemos exponer la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué recibimos de todo esto? La recompensa que nosotros tenemos. Recibimos la salvación. Recibimos la salvación. Dice, nosotros tenemos que seguir los mandatos, los estatutos del Señor para poder tener una paz, una tranquilidad, porque a veces miramos a la derecha, miramos a la izquierda y nos desviamos al verdadero camino, nos desviamos a lo que Dios quiere en nuestras vidas, en los afanes de este mundo, en los afanes de que tengo que ir a la casa de una amiga que me invitó a un cumpleaños, tengo que hacer, y hay veces que nos invitan a la iglesia y no vamos. Entonces, de todas esas cosas estamos a tiempo de corregir, estamos a tiempo de
de corregir nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, para presentarnos como Dorca, presentarnos delante del Señor con una ofrenda agradable ante los ojos de Dios. Caín y Abel, ellos presentaron su ofrenda, pero una fue más agradable que la otra. ¿Por qué? Porque Dios miró no como la cantidad ni la calidad, Dios miró su corazón. Entonces Dios quiere mirar en esta tarde, familia, tu corazón. ¿Cómo tú entregas tu ofrenda delante del Señor? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás con tus hijos, con tus padres? Yo no los tengo a mis padres cerca. Yo le oro mucho a mi Dios que me dé esa oportunidad de volverlos a ver, que son muchos años que estoy fuera de ellos, pero no para seguir perdiendo el tiempo, sino para decirles que Dios es muy grande, que las maravillas que ha hecho en mi vida, contar las maravillas que ha hecho en mi vida y darles ese pan de vida, ese manantial de vida que es la palabra de Dios, para que sus almas puedan salvarse, para que ellos puedan tener la salvación. Gloria al Señor Jesús. Por eso descubramos nuestro talento, cada uno de nosotros, descubramos el talento de cada uno de nosotros para poder nosotros descubrir qué talento tengo yo y cómo puedo yo compartirlo. Ese es el mensaje que quería yo regalarles en esta tarde, familia. Los amo mucho en el Señor, cuídense y pronto les estaré viendo. Dios les bendiga.